La última publicación de la editorial Suburbia Ediciones lleva la firma del prolífico escritor entreguín Xulio Arbesú, autor de obras tan extremaes como Potestas, Un reposo en Tresmonte o Cuentos con neños. Recién reconocido con el premio de ensayo Máximo Fuertes Acevedo, Arbesú presenta agora Les siete novies del rei, una cómica obra curtia que recuelle la historia del rey Aurelio, que a la hora de casar decide pidillos matrimonio a 7 moces que van tener que pasar por diferentes pruebas para saber cuál haya la escollida. Soy mujer académica, xeógrafa, cartógrafa, alquímica y poética. Sé lógica, sé álgebra, también la ciencia médica, sé mística y gramática, sé retórica y ética. Mas una cosa ignorola, pregunto vos la intrépida, si debo ser monárquica del píloro a la médula, pa ser del rey la cónyuge, pa ser del rey la fémina. Non lle pregunta válida, sino cómica y pésima, y bastante platónica, impropia de la época. Si prefieres república, parecesme patética. Así que la crónica, prepárate y empiézala. Yo fui testiga única de la venganza insólita del clan de los Cantábricos y de la muerte agónica de Don Fruela, el déspota, y la manera hipócrita de echar la culpa rápido con muy fala retórica a Don Aurelio, el príncipe del cual yo yera acólita. Les siete novias del rei lle una obra de teatro que fice por encargo, encargómelo la Asociación de Festexos de aquí del Entrego, porque en vez de facer un pregón convencional todos los años, lo que fai una obra de teatro en torno al rey que da nome aquí al municipio, al rey Aurelio, que fue realmente un rey histórico de la monarquía asturiana, del que se sabe muy poco, pero que por lo menos danos pie a una serie de creadores de la zona a facer unes obrines de teatro prestoses pa les fiestes. El primer año fizo la Pablo Rodríguez Medina, también fizo otra Ramón Martín Ardines, y cuando me tocó a mí fice esto que titulé Les siete novias del rey, porque son unes pretendíes novias que el rey fue encontrando cuando iba escorriu desde Cangas de Onís, que acabó aquí como afuyendo, porque había revuelo en la corte. Y entonces, digamos que hubo unas cuantas mujeres que lo ayudaron a escapar y con una de ellas iba a casarse. Entonces el enguedello de la obra y eso, ¿con cuál se va a casar? Les siete novias del rey fue una obra fecha de encargo y una cosa curiosa, y un reto, porque yo seguramente que nunca se me hubiera ocurrido hacer una obra en verso de ambiente medieval, englosando a un rey, yo que no soy especialmente monárquico. Nunca se me hubiera ocurrido, pero fue un reto muy prestoso porque una vez puesto en él, acordéme de esa obra maestra que es La venganza de Don Mendo, y dije yo, bueno, pues voy a tener que hacer algo asemellado. Y asemellado y pues el tono de humor, el uso del verso, particularmente quise hacer una escena con esdrúxules, que es verdaderamente difícil hacer versos esdrúxulos y que funcione, y ya os digo, fue realmente prestoso porque yo sabía que iba a representarse bien por el grupo de teatro Refaxu en un ambiente festivo y que iba a merecer la pena.